Hermanos, sean todos bienvenidos a este lugar, hermanos, en donde nos reunimos para adorar al Dios vivo, al Cristo que nos rescató de aquella rebelión que teníamos. Gracias al Señor porque nos encontramos en el mejor lugar en donde alabaremos el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, hoy en este 13 de marzo ya de este mes, ya se llama más calorcito y los fríos ya se retiran. Amén. ¿Quién está contento, hermanos, por estar reunidos en este momento, por alabar al Dios que nos amó? Bien, hermanos, pues el llamado a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo 138, del 1 al 6, que dice de la siguiente manera, hermanos. Dice su palabra: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Gloria a nuestro Dios. Y en una posición, hermanos, en actitud de oración, nos concentramos en un preludio instrumental con nuestra hermana Suni. Amén. Nos ponemos de pie, amados hermanos, para hacer una oración, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias en este momento, Padre eterno, porque nos permites tener este lugar, Señor, en donde nos reunimos, Señor, para cantarte salmos a tu nombre, para darte gracias, Señor, y darte toda la honra a ti solo, Padre eterno. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos concedes este día en donde podremos alabar tu nombre, podremos leer tu palabra, Señor, que nos da entendimiento, nos da luz, Señor, a nuestras vidas, a nuestros pasos en el camino, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu misericordia ha sido nueva en cada instante, en esta semana y en este día, Señor.
porque por tu gracia, Señor, somos salvos y ese don es tuyo, Señor. Gracias, Señor, porque nos reunimos, Señor, por tu nombre, porque amas a tus hijos, Señor. Amas a todo aquel que invoca tu nombre, Señor, que te recibe como Salvador en su corazón. Te agradecemos, Señor, porque cada uno de nosotros, Señor, venimos con el mismo gozo, unidos y a cantar salmos a tu nombre como un solo hombre, Señor, y con una plenitud hacia ti, Señor, solamente. Te agradecemos, Padre Santo, por las clases de la escuela dominical, Señor, por las clases de los niños en su escuela dominical también. Y te agradecemos, Señor, por toda la bondad que has tenido para con todos, Señor. Te ponemos en tus manos, Señor, esta dedicación de este culto para tu nombre y tu gloria, Señor. Que tú hiciste la salvación, tú hiciste este día, Señor, para tu alabanza solamente, Señor, a ti. Bendice, Señor, la meditación de tu palabra. Bendice, Señor, los cantos congregacionales también, Señor. Bendice a todo aquel que si viene afligido, también levántalo, Señor, visítale. Dale la bendición de tener el gozo, Señor, porque todo aquel que es hijo tuyo debe de estar henchido de gozo, Señor. Bendice al que ha de venir, Señor, bendice sus pasos, y a los que no han podido estar con nosotros, bendícele también grandemente, Señor. Perdona nuestras muchas faltas, Padre Santo, y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén. Y puestos así de pie, mis amados hermanos, vamos a tomar nuestros himnarios para abrirlo en el 183. Himno 183. Hermanos, y el tiempo en que los corazones agradecidos expresan su gratitud, amados hermanos, ante la congregación.
¿Alguien tiene gratitud ante nuestro Dios? Y ahora me siento más feliz, contenta de saber que las cosas Dios pone en cada corazón de cada hermana para poder fortalecer cada día en mi vida. Yo le doy muchas gracias a Dios. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo le doy gracias a Dios por muchas bendiciones recibidas, también por la franca mejoría de mi mamá. Agradezco sus oraciones y agradezco también al Señor haberme permitido servirle como secretaria de nuestra madre iglesia. Mucha gratitud con mis familias. ¿Alguien más tiene gratitud? Gracias al Señor por la vida, por que me sostiene, que tiene misericordia de mí hasta este momento. Amén. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque nos permite escuchar a las hermanas que estamos atendiendo en casa esta semana y escuchar cada vez que las escuchamos, escuchar sus testimonios y cómo Dios nos está bendiciendo y ha cuidado de ellas. Hablo de la hermana Nancy, amiga nuestra, y de la hermana Silvia y Claudette, que han estado con nosotros. Es de mucho gozo verlas y escucharlas y que ellas nos platiquen, bueno, nos ha tocado a nosotros esa bendición de enterarnos de cómo Dios nos ha bendecido. Damos gracias a Dios por ello. Gloria a Dios. ¿Alguien más cuenta las maravillas del Señor? Me alegro del Señor que cada día necesito más la gratitud. Así que todos hemos agradecido al Señor por nuestro trabajo pasado. Le doy gracias al Señor porque es una forma de alabarle también. Alabemos por sus proezas, sus maravillas, sus poderes, Señor Carlos. Y todo esto debemos justificarlo para el fortalecimiento de la iglesia, para que todos podamos testificar con ganas. Que podamos pensar o decirlo, inclusive compartirlo con nuestro hermano Víctor, sino vivirlo cada día en nuestra vida y administrar en este tiempo de congregación con los hijos de la común fe. Cuánto el Señor ha hecho en nuestra vida día a día, realmente inenarrable. Yo le doy gracias por estar en la iglesia que Él formó, aquí y en todo lugar, una iglesia de gente que le dio vida, una gente que estaba muerta en sus pecados, pero dice el Señor que Él es la resurrección y la vida, que aquel que está muerto, sin creer, que vivirán, más el que vive, no morirá eternamente. Y nosotros tenemos vida nueva, nos dio vida cuando estábamos muertos. Es una iglesia viva, esta iglesia debe alabar, este gozo se debe manifestar, debemos con todo nuestro corazón, con nuestra vida, dar testimonio de que Dios es bueno. Amén. ¿Alguien más cuenta las maravillas del Señor? Yo también le agradezco muchísimo a Dios porque pues es hermoso y maravilloso escuchar cuánto
pesar de que nosotros nos equivocamos, Él nos sigue buscando. Amén. Le agradezco a Dios sus bendiciones, su amor, sus cuidados. Le agradezco a Dios que nos siga buscando. Gracias a Dios por eso. Sí, gloria es para el Señor. ¿Alguien más? Yo también le doy gracias a Dios por cuidados que ha tenido nuestro Padre Jesús con mi salud, porque hace unas semanas me han molestado un fuerte en la pierna y bendito sea Dios, el Señor me ha sanado. También le doy gracias a Dios porque no ha faltado el pan en nuestra mesa y también por bendiciones recibidas en mi obra. Gloria a su nombre. Yo también expreso una gratitud hacia nuestro Dios porque Él es bueno y su misericordia siempre, nunca me cansaré de decir que son nuevas en cada instante, porque seguramente si nunca se va la misericordia del Señor, nosotros sí nos olvidamos a veces nos olvida en un pequeño rato, cuando menos, pero el Señor es misericordioso, y aunque a veces decaiga poquito el semblante en cuanto a tristeza, porque pues somos de carne y sangre, ¿verdad? Pero volvemos a su fuente de que es la palabra y veo otra vez su misericordia que ahí está presente, y digo, gracias Señor, porque tú vives y reinas y eres el que me sostiene. Doy gracias a Dios también porque tengo una gran familia carnal también, que siempre el Señor les bendice, y siempre les recuerdo que le den gracias al Creador, a su Dios, a nuestro Dios, porque por Él tenemos todo lo que tenemos, y lo que somos es por Él. Entonces también doy gracias por esa gran familia y mi gran familia por la que siempre estamos orando, que unos por otros, que son ustedes mis hermanos como cuerpo de Cristo. Estoy muy agradecido con el Señor porque estoy seguro que aquí, como decía mi hermano Félix, hay muchos lugares en donde hay congregación que alaba al Señor, son nuestros hermanos también, y por eso doy gracias a nuestro Dios. Le voy a pedir a mi hermano Iván si nos lleva en oración, pero antes, sin decir el salmo de gratitud, hermanos, que dice Salmo 103, que lo teníamos también en la escuela dominical, del 1 al 5. Bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como un águila. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu amor, poder, Señor, que cada una de nuestras vidas, Señor, aquí en tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por que tú permites, Señor, que aquí en tu iglesia haya corazones agradecidos, Señor, que públicamente, Señor, lo expresan, Señor, con amor a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú obras en cada una de sus vidas, que tú obras en sus familias, que bendices, Señor, con más años de vida, Señor, a los hijos de sus hermanos, porque tú les permites también discipular más almas, Señor, que han venido a tus pies, porque da salud a los padres, porque restableces la salud, por la misericordia de Dios que tienes de cada uno de tus hijos, Padre Santo, por todos aquellos corazones, Señor, agradecidos, Señor, que a lo mejor los expresaron públicamente, Señor. Tú conoces, Señor, su gratitud, sus corazones, Padre, y también, Señor, te alaban y te dan solamente la honra y la gloria de ti, Señor, por tu bondad. Por favor, Señor, sigue con tu iglesia, sigue con nosotros, Padre bendito, y continúa, Señor, por favor, agradando de nuestra alabanza y nuestra adoración. Te agradecemos por todo, Señor, con todo nuestro corazón, en el precioso nombre de Cristo Jesús.
Tiempo, hermanos, de darles un saludo, un abrazo a su distancia, hermanos. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Mi hermanita Suni nos acompaña de nuevo. Bienvenida, hermana. A nuestros hermanos que nos acompañan también nuevamente, que son de aquí de casa también. Sean bienvenidos. Y hoy nos acompaña nuestro hermano Iván en la dirección a los cantos congregacionales. Porque vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirla en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a primera epístola a los Corintios, hermanos, para abrirla en el capítulo 11, donde leeremos del 1 al 16, amados hermanos. Primera carta a los Corintios 11, del 1 al 16. Y lo vamos a hacer alternadamente, amados hermanos, leyendo conmigo los varones y empezando con nuestras hermanas, leyendo, hermanos, el primer versículo. Amén. Hermanas, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y tenéis las instrucciones tal como los entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si estuviese casada. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o rajárselo, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero el Señor y el varón es sin la mujer, y la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón procede de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad a vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de le es dado el cabello. Todos unidos. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Dios añada bendición a su preciosa palabra. Tome su lugar.
Es el tiempo, si hay algún aviso, un desafío, hermano. Hermanos, tenemos planeada para hoy nuestra reunión administrativa. Esperamos que una vez que terminemos nuestro culto podamos quedarnos para participar de esta actividad. Y queremos también decirles, hermanos, que el hermano Jesús Díaz ha estado pasando por circunstancias muy difíciles, porque su esposa pues ha tenido problemas muy serios y me ha pedido que sigamos orando por ellos y que salude a todos los hermanos para que pues todos estemos acordándonos de él. Mi hermana Vicky está sufriendo mucho y esperamos que el hermano, el Señor le dé a nuestro hermano la capacidad para estar con él. Una cosa más, hermanos, es que con el favor del Señor, la hermana Graciela, mi nieta Anita, su servidor, vamos a viajar el día de mañana para estar en Oaxaca unos días y regresar el viernes con el favor de Dios. Así que pedimos que estemos orando al Señor para que Él nos ayude a estudiar. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Como ya se les comenté el domingo pasado, les hago una cordial invitación para que se animen a ir a nuestro paseo como iglesia en este día 21 de marzo. Tenemos rentado una terraza con alberca, con áreas verdes, con rozador, para poder estar en el local, poder convivir juntos y estar todos creando actividades. Le voy a pedir a mi hermano Vicente Pineda si ora por una petición especial de mi hermano Jesús Díaz, hermano, y también por la salida de nuestros hermanos de su viaje, hermano. Reciban oración. Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, Señor, que mis hermanos y yo pasamos juntos en este lugar, en donde venimos con el corazón deseoso, Señor, de alabar tu nombre, de rendirte culto, Señor, cantarte estos himnos que alaban tu nombre, Señor. Darte gracias por las bendiciones recibidas, pero también, Señor, para poner delante de ti nuestras necesidades, Señor. Y es por eso ahora, Padre, que clamamos a ti por nuestro hermano Jesús, nuestra hermana aquí, Señor, por ese momento de prueba, Señor, difícil, pero Señor, sabemos que si tú quieres, puedes dar solución, puedes restaurar la salud, Señor, puedes proveer de todo lo necesario, Padre, pero sobre todo la fortaleza, Señor, la suficiente fe, Señor, para permanecer en tus caminos aún en medio de la probación. Escúchalos, Señor, y concédeles los deseos de sus corazones, Señor. De igual forma, Padre, te pedimos que acompañes a nuestros hermanos que viajan esta semana, nuestro hermano pastor, nuestra hermana Rita, nuestra hermana Graciela, Señor, que sea un tiempo de descanso, Señor, tiempo de reflexión, Señor, de continuar en tus caminos, Señor. Cuida a nuestros hermanos, cuídalos, y ahí donde estén, Señor, cuídalos, protégelos, para que también sea su presencia de bendición en aquellos lugares, Padre. Bendice, Señor, estos planes de nuestra hermana, para que este próximo día en que la iglesia, Señor, tome tiempo de descanso para convivir, Señor, sanamente los niños, los jóvenes, los adultos, Señor, y podamos todos, Señor, disfrutar de un tiempo de conocernos, de tratar
tiempos, Señor, y de acuerdo con tu voluntad. Contéstanos, Señor, y concédenos, Señor, estos deseos. Porque todo te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Seguimos adelante con la adoración, pero Hermanos, aunque su servidor estará ausente, las actividades de media semana se realizarán con la colaboración de nuestros hermanos diáconos y el hermano Vicente, así que recordemos el culto de oración el miércoles a las 7:30 de la noche y el estudio bíblico el jueves mediante a la misma hora, 7:30 de la noche. Gracias. bien, hermanos, tomamos el tiempo de adorar a nuestro Dios ahora por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermanos. Le voy a pedir a mi hermano Omar si nos ayuda. Repitamos, hermanos, nuestro texto de mayordomía, 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al hombre alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que sean bendecidos, multiplicados, Señor, administrados con responsabilidad, porque son para obra tuya aquí en esta tierra, Señor. Bendice a la hora alegre, Padre, bendice a cualquiera de mis hermanos que esté pasando por alguna dificultad económica, Señor. Padre, bendito, aumenta nuestra fe y permítenos ser cada día más semejantes a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. La meditación de la palabra de nuestro Dios en los labios de nuestro amado pastor Nectalí Hernández. Voy a invitar a los hermanos para que leamos la palabra del Señor una vez más en el libro de Números, en el capítulo 21.
Vamos a leer de este capítulo los versículos del 4 al 9 y lo haremos todos juntos leyendo al unísono la palabra del Señor. Dice la Escritura: después partieron del monte de Oro, camino del Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay agua, y nuestra alma tiene fascinio de este día de invierno. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo dijo a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido morirá en ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Oremos al Señor, hermanos. Nuestro amado Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de leer tu palabra y de meditar en ella. Queremos suplicar, Señor, que las verdades que desprenden de tu palabra podamos atesorarlas en nuestro corazón y estemos dispuestos, Señor, para hacer aquellas cosas que agradan a tu nombre, Señor, y que pueden ser de bendición para nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados y nos ayudes para que estemos en comunión contigo, buscando siempre tu ayuda y tu bendición. Te suplicamos el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Nuestro tema de esta hora es la serpiente de bronce y el Cristo doblemente levantado. Lo tenemos en números 21, 4 al 9 y en Juan capítulo 3, versículos 11 al 15. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, un pueblo que estuvo esclavizado en Egipto durante largo tiempo, 430 años, al fin de los cuales el Señor nuestro Dios los sacó, los liberó de una manera especial, con mano fuerte y brazo extendido. Y utilizando a Moisés como guía y gobernador durante los terceros 40 años de su vida. Pueden acordarse ustedes que Moisés vivió 120 años, 40 años estuvo en Egipto, 40 años estuvo en el desierto allá con Jetro, su suegro, y los siguientes 40 años fueron de peregrinar por el desierto. Así que fueron estos terceros
40 años que se utilizaron para gobernar y cuidar y dirigir al pueblo de Dios. Dice la Escritura en Éxodo 12, 37 al 42, dice lo siguiente: partieron los hijos de Israel de Ramesés y a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y de Egipto, pues no había, y muchísimo ganado también, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo de preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, los 430 años, y pasados estos 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová partieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardarse para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar los hijos de Israel para Jehová, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Las palabras que acabamos de leer se encuentran en Éxodo capítulo 12, versículos 37 al 42. Algunos comentaristas, algunos estudiosos de la Biblia nos dicen que cuando salieron de Egipto, aquí tenemos solamente mencionada una cantidad de unos 600,000 hombres de a pie, es decir, hombres que podían tomar las armas, hombres que podían luchar en favor de su pueblo. Pero no se cuenta ni a los niños ni a las mujeres, así que el pueblo tuvo que ser muchísimo más grande. Algunos comentaristas piensan que hubo este peregrinaje, lo iniciaron pues entre 2 y 3 millones de gentes. Podemos decir, para mediar un poco, entre 2,5 millones de gentes. Así que era un trabajo tremendo para Moisés y su ayudante, que fue Aarón, para poder conducir a este pueblo y llevarlos a través de Egipto, a través del desierto, para entonces que estuvieran liberados de la esclavitud de Egipto. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, asienta lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por todas
Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaron o no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice todo el día, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Como podemos recordar, hermanos, la historia de Israel fue una historia en la cual el pueblo renegó muchas veces por falta de cosas que le hacían pensar en retroceder a Egipto, y le preguntaban a Moisés y a Aarón, ¿por qué nos hicisteis venir de Egipto? Porque vamos a morirnos aquí en esta tierra, en este desierto, por falta de las cosas necesarias, las cosas de primer orden. En el trayecto de su camino en el desierto fue donde sucedió el acontecimiento que mencionamos ahora, el acontecimiento de la serpiente de bronce. En primer lugar vemos las quejas del pueblo. El pueblo se desanimó en el camino. Y cuando el pueblo se desanima en el camino, hermanos, es un problema serio porque no se puede avanzar con seriedad. El pueblo estaba desanimado por las circunstancias que le rodeaban. Pero en lugar de hacer algo bueno, el pueblo habló contra Dios y contra Moisés, y la pregunta que hacían era, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? La queja del pueblo era por no tener pan y no tener agua. En otros pasajes, sin embargo, encontramos que el Señor había provisto el pan, aunque ellos le llaman un pan liviano, había provisto el maná para que todos los días que estaban habitando en el desierto tuvieran algo de comer. Y cuando pensamos en la gran cantidad de gentes que venían caminando en el desierto, sabemos que la comida era un serio problema, porque a veces nosotros nos damos cuenta que cuando nos hace falta la comida, comenzamos a renegar y a pensar en que algo está sucediendo contra nosotros. Así el pueblo decía, no tenemos pan ni agua y estamos aquí a punto de perecer. Tenían fastidio del maná que Dios les había dado y por eso estaban renegando y estaban buscando una solución los dirigentes, en este caso de Moisés y Aarón. De manera que cuando el pueblo habla contra Dios y contra Moisés,
es algo que no se puede pasar por alto. Todavía cuando se habla contra un hombre, todavía podemos decir, bueno, pues él entenderá la situación. Pero cuando se habla contra Dios, es para reconocer que hace mucha falta la comunión que debemos tener con nuestro Señor. Entonces Dios responde, viene la respuesta de Dios y dice en nuestro pasaje que Dios puso serpientes ardientes en el desierto que mordían a la gente y morían, y mucho pueblo de Israel murió, porque era un castigo del Señor, era una llamada de atención de una manera especial, y ellos tenían que arrepentirse de su situación, de su pecado. El pueblo se arrepiente de haber pecado contra Dios y contra Moisés, ruega a Dios le perdone y levante el castigo. Moisés oró por el pueblo y Dios escuchó la oración. Dice nuestro pasaje que Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y cuando alguna persona era mordida por una serpiente y miraba hacia la serpiente de bronce, sanaba y no moría, sino que vivía una vez más. Bueno, cuando el Señor actúa de una manera seria y terminante, nosotros tenemos que aceptar la situación porque hemos pecado contra el Señor y contra aquellos que están dirigiendo el pueblo de Dios. Tenemos que ser cuidadosos y llegar a un arrepentimiento, porque no podemos permanecer así sin el auxilio y la bendición de Dios. Por eso el pueblo ruega a Dios que le perdone y que levante el castigo. Y entonces Moisés oró por el pueblo y Dios escuchó la oración. El remedio entonces, una serpiente de bronce. Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquier persona que levante su mirada, que mire hacia la serpiente, podrá librarse de la muerte. Mirar es una situación muy especial para nosotros cuando se nos pide que veamos algo de las bendiciones del Señor. Es curioso, desde luego, que el Señor haya utilizado una serpiente, pero lo importante era que el Señor había prometido que cualquier persona que fuera mordida por una serpiente levantara su mirada hacia la serpiente de bronce y entonces tendría vida, no moriría. Ahora, cuando leemos en la palabra del Señor, especialmente en Juan capítulo 3, lo que el Señor dice, el Señor mismo dice estando platicando con Nicodemo, el Señor dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, Juan capítulo 3, y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio,
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que cuando una persona quiere ponerse en contacto con el Señor, tiene que utilizar su vista, mirar hacia arriba, mirar hacia el Señor, buscar la bendición de Dios, y entonces el Señor derrama su bendición. Encontramos entonces en segundo lugar a el Cristo doblemente levantado. Hablamos de, como dice Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos damos cuenta, hermanos, que Cristo fue levantado en una cruz donde todo mundo le podía ver. Lucas capítulo 23, versículo 34, dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y realmente el Señor estaba sufriendo por nosotros, por nuestros pecados, había cargado con las culpas nuestras, pero aún ahí en la cruz estaba dando una palabra de bendición para que hubiera perdón para las personas que estaban dispuestas a arrepentirse. También todo el mundo lo vio, todo el mundo podía ver que estaba levantado ahí en la cruz. Todo el que pone su mirada en Cristo recibe sanidad espiritual. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: Cristo, que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La Escritura en otra parte nos dice que es maldito aquel que es colgado en un madero, y para los hijos de Israel era una situación muy especial. Cuando alguien cometía un grave error, un gran pecado, le podían castigar de muy diversas maneras, pero no crucificarlo, no ponerlo en un madero, porque había una sentencia de maldición. Pero Cristo recibió esta oportunidad de darnos sanidad espiritual cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él y solamente en Él. Ahora tenemos que acordarnos que nuestra relación con Cristo es una relación exclusiva. El Señor no comparte esta bendición con nadie más, sino que Él está dispuesto
a darnos la bendición que hace falta para todo aquel que verdaderamente cree en Él. Nadie más ha puesto su vida por nosotros los pecadores, como dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos damos cuenta que el Señor Jesús no muere por los buenos, por aquellos que no tienen problemas, sino aquellos que estamos caminando en esta vida con una carga tremenda de pecados, y el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos, que busquemos su rostro, que busquemos con nuestra mirada al Señor y sepamos que el Señor, aún en nuestros pecados, estuvo dispuesto a mostrar su amor, como dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, no por los buenos, no por las personas gratas, sino por aquellos que habíamos estado cometiendo pecado delante de Él. Pero también no solamente fue levantado en la cruz para llevar nuestros pecados en su cuerpo, también fue levantado de la tumba. Fue levantado de la tumba donde había sido puesto, donde había sido sepultado. Primera a los Corintios capítulo 15 y versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Y por qué primicias? Porque nuestro Señor Jesucristo es la única persona que se levantó de la tumba, que resucitó al tercer día, como lo había prometido, y para no volver a morir jamás. Hubo milagros en este sentido, milagros de resurrección, como en el caso de Lázaro, o la hija de Jairo, o el joven que iba ya para ser sepultado, pero ellos tuvieron que volver a morir. Una vez que pasó el tiempo, ellos tuvieron que recordar lo que el Señor había hecho, pero tuvieron que morir. Y el Señor nuestro Jesucristo, que se levantó al tercer día, lo hizo para ser nuestro Cristo viviente, el Cristo que nos sustenta, el Cristo que nos cuida, el Cristo que tiene lo mejor para nosotros. Así que, como dice el apóstol Pablo, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es nuestro Señor viviente, es el Señor que cubre nuestro pecado, es el Señor que nos da vida. Fue levantado de la tumba y fue levantado para garantizar nuestra propia salvación. Dice Romanos 6:4 lo siguiente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. O sea que el Señor ha sido levantado para darnos, para garantizar nuestra salvación, para que no estemos en zozobra, para que no estemos en duda, sino solamente reconozcamos la grandeza y el poder de nuestro Señor. Fue levantado para garantizarnos la mejor herencia, dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De manera que nosotros, como creyentes en el Señor, podemos decir claramente que somos ricos porque el Señor nos ha enriquecido con una herencia con esas características, una herencia incontaminada, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada para todo creyente, para todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. También fue levantado para ofrecernos vida eterna, como dice Juan 3:15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Podemos tener confianza absoluta de lo que Dios ofrece se cumplirá a su tiempo. Nosotros podemos decir que hemos alcanzado la vida eterna por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado al tercer día de la tumba y que pudo alimentar la esperanza y el corazón de aquellos que verdaderamente creyeron en Él. Nosotros también, hermanos, en el día de hoy podemos darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestro favor, por lo que Cristo ha hecho, porque fue levantado en una cruz para llevar nuestros pecados, pero fue levantado de la tumba para darnos garantía de nuestra vida eterna con Cristo Jesús. Les invito, hermanos, para que leamos juntos Juan capítulo 3 y versículos del 13 al 16. Juan capítulo 3, versículos del 13 al 16. Todos juntos leamos la palabra del Señor, que dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y en esta preciosa promesa del Señor nos alienta y nos ayuda para pensar que nuestra vida está verdaderamente garantizada en Él. En Juan 3:16 tenemos la más grande expresión de amor, el amor de nuestro Dios. Tenemos también la más grande dádiva, en este caso, el Hijo de Dios. Tendremos una condición que llenar, el creer en el Señor. Y tenemos la bendición de vida eterna para todo aquel que cree en Él. Siempre, hermanos amados, recordemos las palabras y la obra de nuestro Señor Jesucristo y sepamos que Él quiere lo mejor para nosotros, quiere que tengamos vida y vida eterna. Que Dios nos bendiga. Gracias al Señor por este mensaje que nos envía por medio de nuestro hermano pastor, y compartamos ese gran regalo que el Señor nos ha dado a todos sus hijos. Compartamos a todo aquel que no conoce ese regalo de tener vida eterna en Cristo Jesús. Compartámoslo donde quiera que andemos, hermanos, para que más personas tengan vida eterna en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, tomamos nuestros himnarios y puestos de pie cantemos en el himno 439, hermanos, con mucho gozo. Qué lindo es cantar. Dios
gracias por la maravillosa obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, primero en la cruz y después saliendo de la tumba, para proclamar este